Sigamos con la prédica de la hermana Milka. Buenos días, hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga. Gloria al Señor por esta oportunidad que podemos estar a través de esta cámara. Podemos estar llegando con el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, espero que todos estén bien, gozando de buena salud y bueno, y que el Señor en este día nos hable a través de su palabra. Gloria al Señor. Pero vamos a comenzar orando, a entregar estos momentos, este tiempo en las manos del Señor, para que realmente la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en este día para compartir con ustedes sea de bendición, tanto para ustedes como para mi vida también, y para todos los hermanos y los amigos que nos escuchan y nos ven a través de esta pantalla. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos llegar, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a los amigos que nos están viendo a través de esta pantalla, Señor, de este medio. Gracias, Señor, porque podemos llegar a los hogares donde están allí las familias en este momento reunidas, Padre, por todo este episodio que está sucediendo, pero que tu palabra, Señor, puede llegar a cada hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que esta palabra, Dios, pueda realmente caer en buena tierra, que los corazones seamos receptivos a tu palabra en este día, Señor, y que tú nos hables de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, les invito allí a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 del libro de Hebreos. No va a ser el único versículo que vamos a tratar, pero sí vamos a comenzar por este. Hebreos, y al que no tiene Biblia allí a mano, bueno, escuche la palabra de Dios, porque dicen que la fe viene por el oír. Así que si usted no tiene una Biblia allí a mano, escuche atentamente la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Gloria al Señor. Cuando hablamos de Noé, y esta prédica habla acerca de la salvación, acerca de la diligencia en cuidar nuestra salvación. Estamos viviendo tiempos difíciles, todos lo sabemos, pero la palabra que el Señor puso en mi corazón hoy es una palabra acorde a los tiempos que estamos viviendo. En aquel tiempo, como dice aquí en el libro de Hebreos, en los tiempos de Noé, después que Dios hizo al hombre y a la mujer allí en el huerto del Edén, que los puso allí en el huerto donde el hombre y la mujer gozaban de todos los hermosos beneficios que Dios había creado para que ellos disfrutaran, porque esa fue la idea de Dios, como siempre lo he dicho. La idea de Dios era que el hombre viviera feliz junto a su esposa en el huerto del Edén, que tuviera para comer, que tuviera allí con los animales, era todo algo precioso. Pero apareció el pecado de desobediencia cuando Dios le dio un mandato al hombre de que no debería de comer de determinado fruto, y el hombre come porque la mujer lo convidó, y ahí nace el pecado, y allí nace el primer pecado, que es la desobediencia, nace la culpa, porque ya empiezan a culparse uno al otro, que porque fulano me dio y comí y la serpiente me tentó, ¿tá? Pero acá lo que nace en el huerto del Edén, en ese lugar, es la enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque es lo que provoca el pecado, es la enemistad. Entonces el hombre comenzó a vivir de allí en más. Después que el hombre fue expulsado del huerto del Edén, el hombre comenzó a vivir su vida a su manera y a hacer cosas que estaban mal a los ojos de Dios. Tanto es así que en el capítulo 7 del libro de Génesis dice la palabra del Señor que a Dios le pesó haber hecho al hombre en la tierra, porque vio que la maldad había subido de tal manera delante de Dios,
que a Dios le pesó haber hecho al hombre, pero encontró un hombre justo en la tierra. Y ese hombre se llamaba Noé. Entonces un día Dios le dice a Noé, mira Noé, construye un arca. Construye un arca de determinadas medidas, de determinada altura, largo, porque yo voy a mandar un diluvio sobre la tierra y voy a destruir al hombre de sobre la faz de la tierra. En aquel tiempo no era común que lloviera. Entonces, cuando Noé escucha estas palabras, Noé le cree a Dios. A pesar de que el momento, la circunstancia en ese lugar no había llovido todavía, Dios le dijo a Noé que iba a mandar un diluvio. No era una simple lluvia, era un diluvio que iba a arrasar con toda la parte humana. Fíjense en ustedes cómo sería el grado de maldad. Dios destruyó al hombre, porque era tanta la maldad que había sobre la tierra que Dios le pesó y iba a destruir a la humanidad. Noé le creyó a Dios y comenzó a construir un arca con mucho sacrificio, con mucha entrega, con mucho trabajo. Noé comenzó a construir un arca donde la familia de él se iba a salvar de semejante destrucción. Noé le creyó a Dios. Y mientras el hombre estaba allí envuelto en sus cosas vanas, en su vida, allí disfrutando, gozando de una vida totalmente perdida, Noé se encontraba, por creerle a Dios, haciendo un arduo trabajo, construyendo un arca, y no solamente construyendo el arca, soportando la burla de la gente, porque la gente le decía, este hombre está demente, porque ¿cómo va a construir un arca? Encima era un barco enorme y de madera, todo de madera, y la gente se burlaba de Noé, no le creyeron. Pero sin embargo Noé le creyó a Dios y comenzó a construir ese arca. Porque él sabía que ese diluvio iba a venir porque él había creído a Dios, que sí eso iba a pasar. Ahora llega un momento en el capítulo 7, pasaron años para que Noé construyera este arca, pasaron años y Noé siempre hablándole a la gente. Va a haber un diluvio, Dios va a raer el hombre de sobre la faz de la tierra, ¿no? A que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, y el hombre no hacía caso, el hombre y la mujer. Cuando digo hombre es generalizado. Resulta que llegó un día en que por mandato de Dios, ¿verdad? Noé, como quizás la mayoría conoce esta historia, entra con los animales al arca, como Dios también le había mandado para preservar la especie de los animales. Dios hace que entren parejas de animales, y cuando la puerta del arca se cerró, comenzó a diluviar. La palabra que Dios le había dado a Noé muchos años antes, y Noé le creyó a Dios. Entonces en ese momento, cuando la puerta del arca se cierra, comienza a diluviar, comienza a llover de una manera terrible, diría yo. Ustedes se imaginan, dice la Biblia que llovieron 40 días y 40 noches sin parar. Cuando la gente por fin se dio cuenta de que todo lo que Noé le estaba predicando era verdad, ya era demasiado tarde. Ya las puertas del arca se habían cerrado. Ya el diluvio había comenzado y ya no había escapatoria, ya no había salvación, porque ya Dios le había dado un tiempo suficiente a la gente para que se convirtieran, para que se apartaran de sus malos caminos, y el hombre no hizo caso. Aleluya. Qué triste, hermanos, qué triste, amigos. ¿Sabe que esto se asemeja a los tiempos que estamos viviendo hoy? Todos sabemos que el mundo en este momento está pasando por una crisis de salud. Pero antes de que todo esto aconteciera, todos sabemos y hemos estado viendo cómo se ha multiplicado la maldad. Cómo han salido leyes en contra de la voluntad y en contra de la palabra de Dios. Leyes totalmente antinaturales.
leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y todas esas cosas, hermanos, son pecado ante Dios. Y esa maldad subió delante de Dios. Y yo quiero decirles que todo lo que está aconteciendo ahora, todo, está escrito en la palabra de Dios. Una vez estaba Jesús con sus discípulos y ellos le preguntaron acerca del fin de los tiempos. Y lo que estamos viviendo en este tiempo es que estamos llegando al fin de los tiempos, estamos viviendo en los tiempos finales. Y eso es algo que nosotros tenemos que predicarlo y contarle y decirle a la gente, que estamos viviendo los tiempos finales de aquellos que hablaron los profetas, de aquello que dijo Jesús. Allí en capítulo 24 y del verso 3 al 18, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿qué señales habrá de los tiempos finales? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y Jesús le dice que no tenemos que ponernos nerviosos, que no tenemos que temer, porque en esos tiempos, le dijo Jesús, van a oír de guerras, van a oír de rumores de guerra, va a haber terremoto, va a haber hambre, va a haber peste. Jesús ya les había advertido a sus discípulos qué era lo que iba a pasar en estos últimos tiempos. Y todo lo que estamos viviendo ahora, hermanos, está todo escrito, amigo, que me estás viendo, que me estás escuchando. Todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Fue escrito hace miles de años atrás y eso se está cumpliendo. Estamos viviendo los tiempos finales. Y cuando yo te hablo de un arca, te estoy hablando de la salvación. Estoy hablando para aquellos que aún no han entregado su vida a Dios. Aquellos que aún viendo un mundo en caos, todavía dudan de que estos tiempos son los tiempos finales. Dudan de la salvación, dudan de que hay una vida eterna, que hay un infierno. Y continúan con sus vidas como si nada va a pasar. Yo quiero decirte que estamos viviendo el fin de los tiempos y que a la postre Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Esto es inminente, hermanos. Esto es inminente, amigos. Jesús viene por su iglesia. Y tú me puedes preguntar, ¿y de dónde saca usted de que Jesús viene? O que Jesús fue allí en el cielo, hay morada y que todos, el día que Jesús venga a arrebatar a su iglesia, nos vamos a ir todos al cielo. En San Juan capítulo 14, Jesús también le dijo una vez a sus discípulos: no se turben vuestros corazones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dijo Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. Hermano, es una verdad absoluta que estamos viviendo los tiempos finales, que Cristo viene a buscar a su iglesia, que aquellos que no han todavía entregado su vida a Cristo deben de creer a la palabra de Dios. No solamente creer en Dios, porque mucha gente hoy nos encontramos que dice: sí, yo creo en Dios. Pero creerle a Dios es creerle a su palabra. Es creer que lo que dice la Biblia es una verdad absoluta y que todo lo que la Biblia dice se está cumpliendo. Aleluya. Otra evidencia de que Jesús vendría a buscar a su pueblo. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9 al 11. Cuando Jesús fue arrebatado al cielo, después que murió, resucitó y que se apareció a sus discípulos, que él fue arrebatado al cielo, dice que la gente, los que estaban allí con él, se le quedaron mirando. Y se le aparecieron dos varones y le dijeron: ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ustedes lo vieron ascender, un día va a descender y vendrá otra vez. Aleluya. Y yo le creo realmente a la palabra del Señor. Y muchos creemos que esto sí va a acontecer. Por eso yo te estoy hablando en esta mañana a aquellos que todavía no han conocido al Señor. Y a veces alguien piensa: bueno, pero nos morimos y todos nos vamos al cielo. No es así.
Me puedes decir, pero yo he hecho buenas obras, yo no he hecho mal a nadie, yo me he portado bien, soy una persona buena. No, porque no es por obras. Al cielo no entramos con un detalle de decir, mira Señor, yo hice esto, esta obra. No. Gloria a Dios si podemos ayudar a nuestro prójimo, pero no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Somos salvos, vamos a ir al cielo si realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo, si le hemos aceptado en nuestro corazón, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado y si hemos vivido una vida conforme a lo que la palabra de Dios manda. Esos son los que van a ir al cielo. Aleluya. Aquellos que obedecen la palabra del Señor, aquellos que se arrepienten de sus pecados y cambian su vida y dan realmente testimonio de vidas cambiadas y transformadas por el Señor. Aleluya. Cristo viene a buscar a su iglesia. Estamos viviendo el final de los tiempos y como los días de Noé, está pasando exactamente lo mismo ahora. Se está predicando. Se está enseñando a la gente, se le está diciendo a la gente, tienes que arrepentirte, tienes que acercarte a Dios, tienes que buscar una iglesia donde congregarte. Bueno, ahora en este momento no se puede. Tienes que leer la Biblia, tienes que apartarte de la vida pecaminosa y llamar a lo que es pecado, pecado. Pero ¿qué hace la gente? Hoy vivimos en un tiempo donde la gente está de espalda a Dios. La gente no quiere saber de Dios. Siendo que en muchos países han pasado cosas terribles, donde tanta gente ha muerto y se ha ido de esta vida. Y como dijo alguien en una frase por allí en una red social, la vi, el tema no es morirte, el tema es morir sin Cristo. Porque esperando la venida de Cristo, esperando los tiempos finales, quizás algunos de nosotros nos vayamos antes, quizás tengamos que partir antes de esta tierra. Pero el tema es dónde voy a ir a pasar mi eternidad. ¿Dónde? Y eso lo elijo yo aquí en la tierra. No es que después que yo me muero, que allí me hacen algún rezo o algo para que yo... No, hermano, no, amigo, no. La decisión la tengo que tomarla ahora en vida. Confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y tomar la decisión por Cristo. Y el día que yo parta de este mundo, tener la plena certeza de que me voy a ir al cielo con Él. A la vida eterna. A la vida eterna. Aleluya. Todo esto que vemos, todo lo que nosotros lleguemos a poseer, todo lo material, un día se va a quedar aquí y no va a servir de nada. De hecho, cuando nos vamos de este mundo no llevamos nada. Cuando sea el fin de los tiempos, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, todas las cosas que hemos adquirido, eso va a quedar todo aquí. No nos vamos a llevar nada. Entonces, yo quiero que venga conmigo a un versículo que realmente impactó mi vida una de estas madrugadas, donde el Señor me habló también, y es allí en 2 de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 11. Pero podemos leer desde el versículo 3, donde dice, está hablando de los últimos tiempos, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está lo que decía que se iba a cumplir de la venida de Cristo, del final de los tiempos? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que dicen los burladores. Y a veces uno se encuentra con gente, cuando uno le habla, estamos en el fin de los tiempos, estamos en los últimos tiempos. Jesucristo viene por su iglesia y le dice, hace tantos años que escuchamos eso y nunca pasa. Desde que era pequeño escucho esa frase y nada ha pasado, pero miremos los acontecimientos.
Miremos a nuestro alrededor todo lo que está sucediendo. Pero son burladores que también iban a estar en este tiempo. ¿Dónde está la promesa? Pero acá dice el apóstol, estos ignoran voluntariamente. Saben que eso va a suceder, pero lo ignoran de manera voluntaria. Dice que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, que era lo que leíamos. Saben que Dios creó el cielo y la tierra. Saben que el mundo fue hecho por Dios, por la palabra de Dios, y que el mundo fue anegado en agua, como leíamos en los tiempos de Noé. Pero ignoran o no quieren ver, y como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver. No quieren ver que lo que estamos viviendo hoy en día es producto de que estamos viviendo los últimos tiempos sobre la tierra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice la palabra del Señor, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de hombres impíos. Pero acá yo le quiero hablar a la iglesia de Jesucristo. Pero amados, dice el apóstol, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Aquellos que hablan y piensan que esto que está pasando es algo pasajero y que no es ninguna señal y que no nos dice nada. No es así. Pero ¿por qué el Señor retarda su promesa? ¿Por qué? Porque dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, bendita misericordia del Señor. ¿Por qué Dios retarda esa promesa? ¿Por qué? Porque hay personas que aún no se han acercado a Dios. Porque su iglesia quizás no está preparada para ese momento. Y la misericordia de Dios es tan grande que dice que Dios retarda su promesa, porque es paciente, porque Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, dice el apóstol acá, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con un estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El día que el Señor venga por su iglesia nos va a sorprender a todos. Cuando comenzó todo este episodio de esta peste, que tiene sus, por decir de una forma, sus chances, porque resguardándose, estando en cuarentena en la casa, protegiéndose de no tener acercamiento con otras personas, hay posibilidades de evitarlo. Aunque la vacuna aún no ha salido o está en proceso, pero hay posibilidades de evitar que yo me enferme. Pero cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, ya no va a haber oportunidad. La oportunidad es ahora. Ya no va a haber tiempo de decir, bueno, pero yo espero y ahora sí yo quiero creer y ahora sí yo creo. No va a haber tiempo. Por eso el tiempo de que tú realmente te arrepientas y te vuelvas a Dios es ahora. Porque ya cuando Jesucristo venga y su iglesia sea arrebatada, ya las iglesias van a estar cerradas. Ya no se va a predicar desde un púlpito. Hoy una persona que hacía tiempo no se congregaba me decía, qué deseos que tengo de estar en una iglesia y de escuchar palabra de Dios. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Aleluya. La puerta del arca aún está abierta para ti. La puerta del arca aún no se ha cerrado. ¿Por qué? Porque Dios espera por ti. Aleluya. Dios espera por ti.
Pero acá Dios le habla, el apóstol está hablando aquí a su iglesia. Puesto que todas estas cosas van a perecer, todo lo que nos rodea, todo lo que hemos adquirido en la vida, que gloria a Dios por las cosas que hemos poseído, por las cosas materiales y por las cosas que el Señor nos ha dado. Pero puesto, dice el apóstol, que todas estas cosas han de ser desechas. Y dice aquí entre signos de exclamación, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta palabra fue algo tremendo, como el Señor hace unas noches que me impactó con esta palabra. ¿Cómo? Dice el apóstol. ¿Cómo no van a andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no vamos a andar santificando? No. Y ser santo es ser apartado para Dios. Yo le pertenezco a Dios. Y cuando habla piadosa manera de vivir, habla de la piedad que es devoción por Dios. Yo tengo devoción por Dios. Yo aprendí a amar a Dios. Yo elegí a Dios. Yo elegí amarlo. Yo elegí seguirle. Yo elegí servirle. Muchas veces hay devoción por determinados deportes y las personas se entregan a ese deporte y lo practican y viven para ese deporte. ¿Por qué? Porque hay una devoción por eso. Ahora, ¿nos estamos devocionando por Dios, iglesia? ¿Estamos viviendo una vida santa, como dice el apóstol Pedro aquí, sabiendo que todas las cosas han de perecer un día? Estamos llevando esa vida santa y piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del Hijo de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en la cual mora la justicia. Aleluya. Por eso, amados, dice aquí, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochable en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Aleluya. El Señor no quiere que nos perdamos. El Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere salvarte. ¿De qué? De una condenación eterna. Porque así como existe el cielo, existe el infierno. Y depende de lo que la decisión que tú hayas tomado en tu vida, es al lugar que vas a ir el día que partas de esta tierra, porque no se termina todo con la muerte. Hay un cielo, una vida eterna, y hay un infierno de quebranto, desgarrador, de amargura. Hay un infierno también. Pero yo quiero, quizás hay alguien en esta hora me está haciendo una pregunta, ¿y todos podemos alcanzar la salvación? ¿Todos podemos entrar al arca de la salvación? Y déjame decirte que en San Juan 3:16 dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que nos dio a su Hijo unigénito, Él dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y derramar su sangre. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Has creído tú en Dios? Es creer y creerle a Dios. No importa la condición en la que estás. Si eres un drogadicto, si eres un alcohólico, si eres lo que sea, y tú reconoces que eres pecador o pecadora, si tú te arrepientes, si tú dices yo me aparto de esta vida de pecado y le entregas tu vida a Cristo,
déjame decirte que la puerta del arca aún está abierta para ti. Que Dios retarda su promesa porque quiere que tú te salves. Él retarda su promesa porque quiere que su iglesia se santifique aún más. Sea diligente en mantener una vida realmente como a Dios le agrada. Sin mancha, irreprochable, en paz. Aleluya. Hay una salvación esperando por ti. Aquellos que no han entregado su vida a Cristo, lo puedes hacer. Hoy no nos podemos congregar, pero no hay nada que impida que allí donde tú estás, tú hables con Dios. No hay nada que te lo impida hacer. Allí donde tú estás, quizás en un lecho enfermo, quizás desvalido, desvalida, quizás allí desilusionado de la gente, de la vida, puedes alzar tu mirada y clamar a Dios, pedirle perdón y reconciliarte con Él. Aleluya. Dios te ama. Por eso dice en San Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo. Y para la amada iglesia, preparémonos, velemos, llenemos nuestras lámparas de aceite, como aquellas vírgenes que eran prudentes y esperando el regreso del esposo. Dice que tomaron consigo aceite y estaban allí a la espera porque sabían que en cualquier momento el esposo podía venir. En cualquier momento Jesucristo viene por su iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que estamos viviendo los últimos tiempos. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Yo quiero invitarte allí donde tú estás. Si hay alguien que por todo lo que está pasando, quizás estás un poquito amedrentado, estás asustado, estás asustada, estás insegura, estás con miedo y no sabes a dónde ir, a quién recurrir. Mira, Dios está en todo lugar y en todas partes. Y allí donde tú estás, tú puedes entregarle tu vida a Cristo. Con tus palabras, entregarle tu vida a Cristo. Contarle tu vida, pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados y decirle que Él te reciba como un hijo, como una hija. Y pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entrar al arca antes que la puerta sea cerrada. Corre por tu salvación. Antes que la puerta del arca se cierre, porque después ya no habrá tiempo. Y los que estamos en los caminos del Señor, en el camino del Señor, mantengamos, como dice acá, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. No descuidemos, no sea cosa que, dice acá, arrastrados por el error de aquellos que no creen y que dudan. Dice acá, nos hagan caer de nuestra firmeza, sino que cada día podamos realmente decirle: Señor, afirma más mis pasos en tu camino. Afirma más mi comunión contigo. Para que el día que tú vengas a buscar a tu iglesia, yo pueda irme contigo y vivir la vida eterna junto a ti. Gloria al Señor. Es nuestro deseo. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor los cuide, los proteja, los guarde. Y si Dios quiere, nos veremos
Dios mediante. Que el Señor les bendiga ricamente. Les amo en el Señor.